¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. Muy buenas tardes, ya son las 12:11, una hora menos en Canarias. Comienza la rueda de prensa de los responsables técnicos de los ministerios competentes, el doctor Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la secretaria general de Transportes, María José Rayo, el general y director del Gabinete del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Carlos Pérez Martínez, el comisario principal y director operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, y el general y jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago Marín. Doctor Simón, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Como cada mañana venimos a dar cuenta de la evolución de la epidemia y posteriormente mis compañeros de las actividades que les corresponden en cada uno de sus sectores. El día de hoy es un día en el que tenemos algunas noticias buenas, digamos. Después de varios días con incertidumbres en algunos de los datos debido a modificaciones en el uso de algunas pruebas diagnósticas, hemos conseguido ya por fin en todas las comunidades autónomas corregir esa información y podemos decir que hoy tenemos un total de 2.796 casos nuevos respecto a ayer, lo que implica un incremento del 1,4%. Es la mejor cifra que tenemos desde hace muchas semanas. Pero no solo eso, yo creo que hay otro dato que hay que valorar conjuntamente y es que además es el primer día en el que podemos dar datos de curados superiores a los datos de nuevos casos notificados. Hoy tenemos 3.105 nuevos curados, lo que implica un incremento de curados respecto al día anterior del 3,5%. Son noticias buenas. Obviamente la evolución de la epidemia está empezando a entrar en lo que tiene que entrar con todo el esfuerzo que hemos hecho. Sabemos que los datos siempre nos dan una imagen un poco retrasada respecto a la realidad, pero lo cierto es que es en lo que tenemos que basarnos para valorar cómo evoluciona esta epidemia. Ya digo, tenemos dos datos muy interesantes, muy nuevos, pero tenemos un tercero que también, dentro de obviamente, la dureza de la mortalidad de cada una de las personas que fallecen, tenemos un número de nuevos fallecidos de 367, es la segunda vez que lo tenemos por debajo de los 400 y ahora es claramente menos de 400 porque la vez anterior fueron 399. Es un total de un 1,7% superior al día anterior. En cuanto a casos ingresados en UCI y casos en fallecidos, seguimos con la tendencia de estos últimos días, incrementos en UCIs del 1,8%, incrementos en nuevos hospitalizados del 1,3%, sabiendo que en estas dos variables alrededor del 50% de los nuevos hospitalizados y de los nuevos ingresos en UCI corresponden a una única comunidad autónoma. Y esto obviamente hace que la situación específica de cada una de las otras comunidades autónomas es mejor de lo que podemos observar con los datos globales. Yo creo que, sin más, luego después de la presentación de los datos de cada uno de los compañeros, haremos una pequeña explicación de la evolución de los datos presentando alguna gráfica. Y ahora le cedo la palabra al general Carlos Pérez del Ministerio de Defensa. Gracias, Fernando. Buenos días. Ayer las diferentes unidades implicadas de las Fuerzas Armadas en la Operación Balmis mantuvieron un esfuerzo de 6.040 militares en 208 localidades. Ayer se cubrieron los objetivos previstos y destaco la desinfección de 55 residencias de mayores, 11 hospitales, 16 centros de salud y 5 centros penitenciarios. Hoy tenemos previsto actuar en 193 localidades y podemos destacar, entre otras actividades, la desinfección de las instalaciones de IFEMA, Mercamadrid, Mercalas Palmas, los puntos de recogida de pruebas de COVID-19 en La Laguna, en Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias, los centros penitenciarios de Pamplona y Soto del Real, 10 hospitales, 27 centros de salud y 55 residencias de mayores. En cuanto a las actuaciones de transporte, hoy realizaremos un vuelo de un aerotransporte con material sanitario desde la base de Getafe a Gran Canaria y también el transporte por vía terrestre
de productos de primera necesidad desde el almacén central en IFEMA a diversas entidades en Madrid. Hoy continuaremos con la desinstalación de material no necesario en diversos hospitales de campaña existentes en Madrid, IFEMA, Ramón y Cajal y el 12 de octubre. Continuaremos también con labores de formación en desinfección por parte de la UME a bomberos de Logroño y Castellón y en Sevilla, en las Cabezas de San Juan, al personal de la residencia San Juan Bautista y al Centro de Mayores Las Marismas. Hoy me gustaría reivindicar la labor en esta crisis de pequeñas unidades militares que también participan en la Operación Balmis, pero que no siempre tienen la visibilidad que merecen. Un ejemplo son las secciones de apoyo al transporte aéreo de las distintas bases aéreas y lo voy a personalizar en la SATRA, que así se llaman las secciones de apoyo al transporte aéreo, de la base aérea de Torrejón. Esta pequeña unidad está compuesta solo por 30 militares y tiene como función la preparación, la carga y la descarga de todo el material aerotransportado que sale de su unidad o que llega a su unidad, además de la gestión del personal que vuela a y desde dicha base. Desde el inicio de la operación, la base aérea de Torrejón, como seguramente saben ustedes, se ha establecido como punto principal de recepción del material sanitario que ha llegado desde el extranjero, tanto en vuelos civiles como militares, vuelos nacionales o vuelos extranjeros. El material recibido, cuando llega, se descarga a gran velocidad. La velocidad que me han dicho es aproximadamente de 9 toneladas a la hora. Y este material, una vez descargado del avión, se desmonta de las superficies en las que se transporta en los aviones militares, llamados pallets, y por tanto en el argot se llama despaletizar. Y una vez despaletizado, se carga en los camiones del mando logístico del Ejército de Tierra para su distribución o también en los transportes terrestres que coordina el Ministerio de Sanidad. Parte de esa carga también muchas veces se lleva a la cercana base aérea de Getafe y desde allí, por medio de aviones del ala 35 del Ejército del Aire, se distribuye por otros puntos de la península a Melilla o a los archipiélagos. Desde el comienzo de la operación, la SATRA de la base aérea de Torrejón ha transportado casi 150.000 kilos de material sanitario, llevándose también el transporte de todo el personal que ha participado en la operación. Las aeronaves del Ejército del Aire han totalizado hasta ahora en la operación Balmis más de 200 horas de vuelo. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Le cedemos la palabra al comisario principal, José Ángel González. Gracias, Fernando. Buenos días. Desgraciadamente, hoy nuevamente comienzo mi intervención teniendo que recordar a un nuevo compañero fallecido por esta pandemia. Dar mi más sentido pésame a sus seres queridos. En el día de ayer nos dejó Juan José Hernández García después de llevar varios días luchando contra este virus, el cual estaba destinado en Madrid en la unidad de guías caninos. Asimismo, hago extensivas mis condolencias a todos aquellos que han perdido a un ser querido durante esta pandemia. Cada día, aprovechando los minutos de mi intervención, me gusta comenzarla agradeciendo la labor de algún colectivo o institución que está apoyando a los sanitarios desde sus respectivas funciones. Hoy, mi agradecimiento es para todos los ciudadanos y ciudadanas de este país que diariamente, además de respetar las normas de distanciamiento social y confinamiento, mostrando un comportamiento digno de elogio, vuelcan sus mensajes de ánimo, fuerza y de reconocimiento a la Policía Nacional en sus redes sociales. Hoy mi aplauso va para todos vosotros. En las últimas 24 horas, el número de personas detenidas ha sido de 70. Desde que entró en vigor el Real Decreto, hacen un total de 2.891. Respecto a las propuestas de sanción, en las últimas 24 horas se han tramitado 4.025 actas, lo que supone un total de 181.499 desde el comienzo del estado de alarma. Respecto al cierre de fronteras con Francia y Portugal, en las últimas 24 horas se han realizado 137 denegaciones de entrada y se han controlado 17.512 vehículos, realizándose 2 detenciones. Estamos en redes sociales desde hace más de 10 años. Desde que se decretó el estado de alarma, los agentes que atienden nuestros perfiles oficiales han hecho un esfuerzo añadido para atender y solucionar los problemas y dudas planteadas por los ciudadanos, logrando que las salas del 091 no se hayan saturado. Los agentes del grupo de redes sociales
han atendido decenas de miles de mensajes privados de ciudadanos, recibidos principalmente en Twitter y Facebook. Mensajes que planteaban dudas sobre detalles de las medidas decretadas, preguntas sobre qué se puede hacer y qué no, en ocasiones simplemente expresiones de deseos y desahogos, e innumerables mensajes de ánimo, fotografías y vídeos para nuestros agentes. Continúen usando nuestros perfiles. En ellos les avisaremos de las noticias de interés, de las estafas que los delincuentes intenten cometer. Y no duden de que todas sus consultas, todas sus incertidumbres serán tratadas por un agente especializado que responderá a sus dudas lo más rápido posible. Somos conscientes de la responsabilidad que supone ser el cuerpo líder en redes sociales en el mundo, con cerca de 5 millones de seguidores. Y ahora hemos puesto en marcha un nuevo canal en Telegram. También queremos ser tu policía en el mundo virtual. Durante estos días de confinamiento, algunos delincuentes se han esforzado en poner en práctica diversas artimañas para continuar delinquiendo. En anteriores ocasiones les hemos informado del desmantelamiento de servicios de Telecoca, que presuntamente se dedicaban a entregar drogas a domicilio simulando ser repartidores de comida. Para ello, portaban maletas idénticas a las utilizadas por las empresas de reparto y que utilizaban para esconder el estupefaciente. Y hoy quería informarles que hemos detectado una variante en esta modalidad de tráfico de drogas. En 2 intervenciones distintas, llevadas a cabo en Valencia y Madrid, se ha detenido a 2 jóvenes que utilizaban los servicios de reparto como medio para traficar. En ambos casos, los arrestados contrataron a las empresas para hacer llevar paquetes a un tercero. Si bien las sospechas de los repartidores y su llamada al 091 de la Policía Nacional permitió frustrar el envío de droga. Y por último, indicarles que la Policía Nacional ha intensificado los distintos y diferentes dispositivos elaborados para evitar la comisión de robos en farmacias. Hemos reforzado las medidas policiales de prevención e investigación, especialmente en el marco del Plan Comercio Seguro, y se ha potenciado el patrullaje por unidades de seguridad ciudadana, sobre todo en el horario de apertura y cierre. Además, las unidades de participación ciudadana han incrementado los contactos con el sector, proporcionando información oportuna y asistencia sobre las medidas de seguridad a adoptar. Quiero mandar un mensaje de tranquilidad a todos los farmacéuticos, comerciantes y a la vez de gratitud por la esencial labor que están realizando. Muchas gracias. Muchas gracias, comisario. Le cedemos la palabra al general de brigada, José Manuel Santiago. Doctor Fernando, muchas gracias. Buenos días. Un día más, dentro de las actuaciones que la Guardia Civil viene realizando para hacer frente a la crisis generada por el COVID-19, casi 37.000 guardias civiles volvieron a prestar servicio en España. Casi 18.000 de ellos lo hicieron patrullando directamente las calles de nuestros pueblos, de nuestras ciudades y las carreteras de nuestro país, desarrollando las siguientes actividades. Se realizaron alrededor de 11.400 controles en espacios públicos, en los que se identificaron a más de 132.500 personas y se interceptaron en torno a 2.400 vehículos. Como resultado de estas actuaciones, se tramitaron 4.586 denuncias de tipo administrativo, que suponen un 3,4% del total de las personas identificadas. También se efectuaron un total de 22 detenciones por los delitos de resistencia y de desobediencia a agente de la autoridad, que sumadas a todas las que venimos realizando desde que se decretó el estado de alarma, suponen un total de 892. Igualmente, los hombres y mujeres que han continuado trabajando para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales han realizado múltiples actuaciones. Concretamente, en la provincia de Gijón, los guardias civiles han llevado a cabo más de 800 repartos de alimentos y de medicinas, tanto a personas, sobre todo mayores, que viven en zonas aisladas o a las residencias de mayores. Todo ello en colaboración con los hospitales, con las farmacias y los servicios sociales.
o también en las provincias de Burgos, de Navarra y de Madrid, donde con motivo de los contactos o aprovechando los contactos que se mantienen con los centros de enseñanza, la Guardia Civil ha colaborado en el reparto de libros de material escolar para que los alumnos de educación infantil y de educación primaria puedan continuar su formación desde sus domicilios. Por otro lado, quiero referirme a la protección de aquellos colectivos más vulnerables, especialmente a las personas mayores que viven solas. Además de prestarles asistencia, llevándoles alimentos o medicamentos, es fundamental mantener el contacto diario para interesarnos por su estado y cuáles son sus necesidades. Ustedes, nosotros, como familiares, amigos y vecinos, en muchas ocasiones somos los primeros sensores que podemos alertar de la existencia de situaciones de riesgo. No duden que, por tanto, en llamarnos inmediatamente, porque la rapidez resulta crucial para proporcionar una mejor atención a los ciudadanos y garantizar su seguridad. Y este ha sido el caso de una mujer mayor que vive en una localidad de Alicante, donde los servicios sociales alertaron a la Guardia Civil, dieron aviso a la Guardia Civil, porque al ir a visitarla, pues ésta no abría la puerta. Tras conseguir a un cerrajero, los agentes consiguieron entrar en el interior de la vivienda, encontrando a esta persona mayor sobre la cama, tendida sobre la cama, por lo que requirieron la intervención inmediata de los servicios médicos que le proporcionaron la asistencia adecuada. Para concluir, o concluyendo, solo quiero recordarles que, como todos los fines de semana, la Guardia Civil establecerá controles para comprobar que se respeta la prohibición de desplazarse a las segundas residencias. Y ya termino. Otro día más, los españoles hemos vuelto a dar un ejemplo de responsabilidad, de civismo y de esfuerzo, y sobre todo de solidaridad, sabiendo que queda un día menos. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Pasamos la palabra a la Secretaria General de Transporte y Movilidad, María José Rayo. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Pasamos a repasar las cifras de utilización del transporte público y la utilización de los vehículos privados en el día de ayer. Cifras que lo que nos reflejan es continuidad, estabilidad. Todas las cifras son continuistas sin que haya ningún dato que llame la atención. En cercanías seguimos en niveles de utilización similares a los de lunes, martes y miércoles, estabilizado en Madrid alrededor del 12%, en Barcelona en torno al 9%, 8-9% en función de los días. Y es de destacar que a lo largo de la semana, hasta el jueves, no se han producido episodios de aglomeración. El personal de Renfe y Adif está muy pendiente de tratar de evitarlos, pero ahí es fundamental la actitud de todos los ciudadanos, que está siendo realmente ejemplar. Prácticamente son decisiones personales ya de mantener la máxima distancia, de utilizar mascarilla, que es una recomendación, y de llevar a cabo todas las medidas preventivas necesarias. También indicar que, como saben, los servicios de cercanías se han visto reducidos respecto a la oferta normal, de acuerdo con la normativa vigente y siempre tratando de adecuarse lo más posible a la demanda que va habiendo. Y en este sentido, a partir del lunes se produce un nuevo ajuste de la oferta de servicios de cercanías. Comprueben, por favor, todos los usuarios los horarios. Estos servicios se van a reforzar, como así va a ir ocurriendo en las próximas semanas. En cuanto a los servicios comerciales de Renfe, ayer también tenemos una cifra continuista, 1.844. Siempre hay pequeñas variaciones, pero estamos siempre entre los 1.500 y los 2.000, que no suponen ni el 3% de la cifra equivalente del año anterior. Y en los viajeros de transporte de autobús interurbano también, continuidad, alrededor del 4% en función de las líneas. En transporte aéreo, en toda la red de aeropuertos de AENA, ayer hubo un ligero repunte de operaciones, hubo 326, estamos siempre en el entorno de las 300. Como siempre, una mayoría son las conexiones con las islas o movimientos entre islas y los vuelos con el resto de países de la Unión Europea. Y en la utilización de los vehículos pesados, ahí sí que a lo largo de la semana se ha visto un ligero incremento, ligero en cifras globales, pero bueno, día a día se ve que algún punto porcentual va subiendo. La semana pasada, por ejemplo, de media, la reducción
de intensidad de tráfico en los accesos a las ciudades estaban en torno al 70%. Y ayer, por ejemplo, en Barcelona fue del 67, en Madrid fue del 67 y en Barcelona fue del 66 de reducción. Es decir, son ligeros incrementos, son normales, tampoco suponen nada extraordinario y sí que tenemos que seguir continuar con el seguimiento de estas cifras. En el conjunto de la red de alta capacidad interurbana, el nivel de reducción está en el 68%. Y en tráfico de vehículos pesados, de camiones principalmente, estamos en un nivel de reducción del 30% respecto a la situación previa al estado de alarma. En cuanto a tipos de mercancías, que también hacemos un seguimiento para ver cómo va evolucionando el abastecimiento del país, destaca que ese 30% de reducción de vehículos supone también un 30% de menos mercancía cargada, con diferencias entre los sectores. Así, mientras que en alimentación e higiene tenemos niveles superiores a los niveles previos a la crisis, pues en sectores como el textil la verdad es que la reducción está siendo superior al 90%. Me gustaría en este punto hacer una mención otro día, al estudio de análisis de la movilidad con tecnología Big Data que día a día publica y actualiza el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Y hoy me gustaría destacar el análisis que cualquier ciudadano, cualquier persona que quiera entrar a utilizar la herramienta interactiva que dispone esta publicación puede tener. Se muestra aquí un gráfico que desde luego no pretende que ustedes lo lean ni que se pueda interpretar fácilmente, pero sí que destaca, este es el análisis de tipo municipal. Como les he mencionado alguna vez, hay análisis nacional, comunidad autónoma, nivel provincial y nivel municipal. La línea verde que está por encima, un verde más clarito, marca la semana de referencia, que es una semana del mes de febrero, con la distribución cada hora de cómo evoluciona la movilidad. Y las líneas verdes oscuras son la evolución de la movilidad también hora a hora en las semanas de duración del confinamiento del estado de alarma. Es una herramienta útil en la que nos permite ver la movilidad dentro del propio municipio, la movilidad de entrada al municipio y la movilidad de salida al municipio. Como datos concretos, sin que sea el objeto de presentarlos concretamente, pero bueno, en el municipio de Sevilla, el lunes 20 de abril, que es el último dato publicado, pues la movilidad en Sevilla se redujo un 73% respecto a la equivalente en la semana de referencia, siendo la movilidad intramunicipal con una reducción del 65%, mientras que la movilidad con otros municipios del entorno de Sevilla fue de una reducción del 75%. Es simplemente un ejemplo de lo que se puede de alguna manera jugar con esta herramienta a la que invito a todos los ciudadanos y desde luego también a todos los interesados desde el ámbito más académico o de estudio a utilizarla. Y por último, antes de acabar y dentro de un apartado que es casi de anécdotas, volveré a incidir hoy en una cuestión que ya comenté en una ocasión anterior, que es la reducción del ruido cultural que se observa en la Red Sísmica Nacional y en la Red de Vigilancia Volcánica de Canarias del Instituto Geográfico Nacional. Este ruido cultural es el ruido provocado por la actividad humana. Y tenemos la gráfica de una estación acelerométrica del Parque del Retiro, en el que claramente se ve esta reducción del ruido cultural, viendo claramente el efecto de la Semana Santa que tiene un valle. Semana a semana, incluso antes de la crisis, se ve perfectamente el efecto de los fines de semana, pero como durante todo este periodo de alarma ese ruido cultural se ha visto importantemente reducido. Y termino ya agradeciendo una vez más a todos los funcionarios y trabajadores públicos que realizan una labor muchas veces invisible, con poca notoriedad, pero que ha permitido en este periodo de alarma configurar una gran cantidad de normativa hecha con muchísima prisa, hecha con muchísimo trabajo intenso por parte de muchísimos funcionarios. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, secretaria. Bueno, hacemos un breve balance de la evolución de la epidemia en estos últimos días.
Hemos visto que en diferentes, los que han seguido las ruedas de prensa, se han podido valorar que durante un periodo de tiempo la mezcla de diferentes técnicas diagnósticas ha complicado la interpretación de los datos, pero sí que me gustaría, si se puede poner un gráfico en el que podemos observar tres cosas importantes. Voy a empezar por la más antigua y la que originó todo esto. Si se fija en la línea azul, no las barras, sino la línea azul, se puede observar, bueno, al principio un cambio de un par de casos un día a otro, obviamente tiene variabilidades porcentuales muy importantes, pero es que es importante ver ese pico grande en la línea azul hacia el principio de la segunda semana de marzo, en el que obviamente fue el inicio de la transmisión importante. Sabemos que todo esto venía por infecciones que se habían producido probablemente hacia la última semana de febrero. De hecho, ayer un estudio virológico del que se habló ayer indicaba que esa posibilidad, desde el punto de vista de la evolución de los virus, podía ser cierta. Luego vemos, ya más hacia la parte derecha de la curva, vemos el impacto que ha tenido la variabilidad en las pruebas diagnósticas y la disponibilidad de pruebas diagnósticas que no detectan nuevos casos, pueden en algunas situaciones, pero que en general detectan casos con infecciones previas, no en los últimos días, sino infecciones muy anteriores. Son las pruebas, las famosas pruebas de anticuerpos. El objetivo es hacer cuantas más pruebas mejor, pero para valorar la evolución de la epidemia tenemos que valorar datos que son comparables día a día. Durante estos últimos días hemos estado tratando de limpiar de la mejor manera esa serie de datos para que se pueda valorar correctamente. Lo hemos conseguido muy bien para los últimos 5 o 6 días. Sí que es cierto que hay un periodo de días en los que no ha sido tan fácil porque no había identificación de qué pruebas se había hecho exactamente a los datos que se notificaban, pero hemos hecho un trabajo muy intenso y agradezco a todos los profesionales de salud pública de las comunidades por el esfuerzo que han hecho para ayudarnos a limpiar esta serie y hemos conseguido tener una serie limpia, es la verde, en la que pueden ver el efecto que nos estaban produciendo esos casos que no eran casos nuevos, pero que sí que en algún momento de todo este periodo de ya 2 meses y pico han tenido la infección. No sabemos dónde ubicarlos, pero obviamente cuando se hacen esas pruebas de anticuerpos que implican que las personas han tenido un contacto con el virus en un momento previo, nos han generado ese, digamos, ruido en la serie. Como pueden observar, una vez corregida, las tendencias en cuanto a los incrementos diarios están de nuevo en lo que se venía observando previamente y esperemos que se mantenga en el futuro, cosa que dependerá en gran parte de cómo aprendamos todos a comportarnos a medida que vayamos teniendo menos restricciones en la movilidad. Y dicho eso, yo creo que podemos pasar a las preguntas, si le parece bien. Vamos allá. Doctor, le pregunta ETV cómo valora más de 1.000 contagios en un día en Madrid. ¿Van sabiendo ya los expertos dónde se dan los contagios en tiempo de confinamiento, trabajo, transportes? Bien, yo creo que tenemos que, lo acabo de mencionar mientras explicaba el gráfico, nuevos contagios son nuevos contagios, identificamos nuevos contagios. Pero como sabemos, y lo hemos ido explicando con el tiempo, entre el momento en que una persona se infecta, es decir, se produce el contagio, inicia síntomas, pasa un periodo de entre 5 y 6 días de promedio, puede ser entre 3 o 4 y hasta 14 días, o entre 2 o 3 y hasta 14 días, pero entre 5 y 6 días de promedio. Desde que tiene esos síntomas y los percibe como suficientemente importantes como para acudir al médico, pasan de nuevo un promedio de entre 6 y 7 días, a veces un poco menos, pero con una variabilidad de entre 3 y 10. Y luego se tiene que hacer el diagnóstico, lo que tarda entre 24 y 48 horas, y hacer la notificación. Todo ese proceso lleva en conjunto entre 10 y 15 días. Lo que quiere decir que los nuevos contagios que estamos notificando hoy, y de ahí la importancia que comentaba ahora mismo de limpiar bien la serie, estos nuevos contagios son contagios que se produjeron hace alrededor de 15 días, quizás 12, pero alrededor de 15 días. Es decir, fueron contagios que en parte vienen de periodos anteriores al que estamos observando ahora. Sí que es cierto
que una vez que se hace la primera fase del periodo de alarma, del decreto de alarma, y la segunda fase, se han ido restringiendo los ambientes en los que se podía infectar las personas. Se redujeron durante un periodo muy importante de 15 días, se redujeron a 2 o 3 ambientes principales. Fundamentalmente hemos detectado, como no puede ser de otra manera, las residencias de ancianos, desgraciadamente, sabiendo no que hubiera muchas residencias afectadas, pero sí sabiendo que cuando se afectaban tenía un impacto muy grave. Teníamos la transmisión intradomiciliaria por esos casos que iban iniciando síntomas progresivamente y que el único contacto que tenían era con su entorno familiar. Obviamente eso se puede producir. Y luego, por supuesto, que hay algún tipo de transmisión en los ambientes donde van todos los pacientes, que se ha ido controlando a medida que ha ido pasando el tiempo y que lo hemos ido haciendo cada vez mejor, que es, como no puede ser de otra manera, el ambiente sanitario. Con esos 3 ambientes podemos explicar la gran mayoría de las transmisiones y probablemente lo que vamos a ver en los próximos días, que representará la situación de transmisión, no digo de enfermedad, los enfermos están ahora en los hospitales, los que quedan, pero sí la situación de transmisión de hace alrededor de 15 días y en algunas situaciones puede ser incluso más lejana. Todo ese proceso es lo que hace que esos 1.097 casos de Madrid, por supuesto que hay todavía algunos casos nuevos recién infectados o infectados hace un periodo más corto, ninguno infectado hoy, ni ayer, porque tiene que pasar un periodo de incubación. Pero sí que es cierto que a medida que vamos mejorando, a medida que vamos teniendo menos casos y a medida que vamos sabiendo más de la enfermedad, podemos ubicar mejor en el tiempo esos puntos de infección. Lo cierto es que si miramos toda la serie, por comunidad autónoma, vemos que hay muchas que realmente están incluso mejor de lo que están en Cataluña y Madrid, y sabiendo que tenemos todos estos retrasos, podemos incluso valorar que la situación actual nos puede permitir empezar a pensar de forma clara en las siguientes fases. Progresivamente se irán definiendo cómo tienen que ser todos estos procesos. Entiendo que los técnicos tendremos que aportar la parte que nos toca y luego las decisiones se tomarán donde corresponda. El diario Clarín argentino pregunta: ¿hay hallazgos en autopsias según los cuales los efectos del coronavirus irían más allá de los pulmones? ¿El COVID podría dejar otro tipo de secuelas? A lo que añado una pregunta también del diario digital Hispanidad. Con la experiencia de tantos miles de enfermos tratados, ¿hay algo parecido a un consenso médico sobre los tratamientos más exitosos contra el coronavirus? Me las voy a anotar para que no se me olviden. Bueno, en cuanto a las posibles secuelas en otros aparatos, en otros sistemas que no sea el sistema respiratorio, sabemos que fundamentalmente el COVID produce un cuadro respiratorio, es lo que en principio la mayor parte de los casos muestran, pero sí que sabemos también que se pueden ver afectados muchos otros órganos. Sabemos que hay pacientes que inician el cuadro, que tienen problemas fundamentalmente relacionados con el corazón, cardiopatías. Sabemos que otros pacientes incluso pueden llegar a tener problemas en el sistema digestivo o en el sistema urinario. Son diferentes presentaciones de la enfermedad. Los clínicos están haciendo un muy buen trabajo de descripción de la enfermedad. Hay ya muchos artículos publicados que nos van orientando hacia las diferentes posibilidades que puede generar este virus. Es cierto que es un virus que está generando unos cuadros clínicos quizás más amplios de lo que habitualmente estamos viendo en otros virus y en otras patologías, pero también es cierto que el principal cuadro que produce este virus sigue siendo un cuadro respiratorio. En cuanto a las secuelas, estamos empezando a poder valorar si deja o no secuelas. Ahora mismo yo no tengo información específica sobre posibles secuelas. En cuanto obviamente se vaya publicando y se vaya teniendo información sólida, iremos teniéndola. Yo creo que es bueno dejar que los estudios vayan dando sus resultados y tengamos información un poco más sólida cuando además ya se producen pacientes que en principio han superado la infección y que ahora obviamente tienen que lidiar con estos problemas que en algunos casos serán debidos al COVID, en otros casos pueden ser debidos a otras situaciones. En cuanto a los tratamientos exitosos, esto no es una cuestión de consensos, esto es una cuestión de resultados de los ensayos clínicos. La evaluación de la eficacia de un tratamiento en una enfermedad depende de un estudio clínico, se puede valorar únicamente con un estudio clínico bien diseñado. Se llaman ensayos clínicos, en el que tiene que haber un grupo al que se le da el tratamiento y otro grupo al que se le da otra cosa que no es ese tratamiento, y se puede valorar si la evolución clínica,
la evolución de la carga del virus, si el resultado final curado o fallecido, hay diferentes puntos finales que se pueden evaluar, si son mejores con pronóstico más benigno en unos que en otros. Si no se hacen esos ensayos, cualquier prueba que se haga de forma, digamos, espuria, en la que yo trato a mis pacientes, la mitad se curan, la mitad no, por lo tanto mi tratamiento es eficaz a la mitad, realmente no es un resultado válido. Tenemos que esperar los resultados de esos ensayos clínicos. Progresivamente empezamos a tener información preliminar de alguno que podría estar encontrando algún tratamiento que podría tener efectos, pero hasta que no haya publicaciones sólidas, yo creo que estamos básicamente especulando. Y para eso, en ese periodo de especulación, aunque se pueden utilizar en algunos casos algunos posibles tratamientos, lo que tenemos que asegurarnos es que todos los tratamientos de soporte, que sí que sabemos ya que tienen un impacto importante en la morbimortalidad, se estén dando correctamente. Y es lo que están haciendo los médicos de todos los hospitales. Se han identificando todos los tratamientos que ya sabemos que funcionan en situaciones similares producidas por otros patógenos y que están ayudando. Hay problemas de soporte, que son tratamientos sintomáticos, uso, por ejemplo, de anticoagulantes en aquellos que tienen coagulación intravascular diseminada y otros patógenos, otros tratamientos que pueden ayudar a mantener a la persona en vida el tiempo suficiente para que se recupere. Sobre el escenario próximo de los niños, hay varias preguntas hoy. Alpuntahui, por ejemplo, pregunta: ¿los adultos que salgan con niños a partir del domingo deben reforzar la higiene al volver a casa? ¿El paseo obliga a tener más hábitos de desinfección? Y Onda Madrid dirige, en el sentido de los niños, una pregunta a los responsables de la Policía y la Guardia Civil. Los niños van a poder salir a dar un paseo. ¿Cómo se afronta este paso desde el punto de vista de la seguridad para evitar que salgan más de una vez al día o que los menores no pasen de los 14 años? ¿Hay alguna medida prevista? Primero el doctor. Bueno, en cuanto a la higiene, yo creo que se han ido dando todas las normas o las recomendaciones de higiene para la población desde hace ya muchas semanas. En este caso, lo único que se refuerza claramente es que es recomendable lavarse las manos tanto al salir para evitar riesgos para otros en caso de que todavía quedara alguna transmisión intradomiciliaria, como al volver para reducir riesgos de entrar con el virus. Pero lo cierto es que si se mantienen las normas que se han puesto o que se van a proponer para la salida de los niños en su paseo, si se mantienen bien, no debería de haber riesgos importantes ni para los padres ni para los niños. Pero desde luego las normas de higiene, cuanto mejor se apliquen, mejor. Bueno, yo creo que desde la entrada en vigor del Real Decreto, donde se promulga el estado de alarma, yo creo que si algo ha quedado patente ha sido el grado de madurez y responsabilidad de todos los españoles. Nos mostraba María José unos gráficos donde la movilidad ha descendido hasta un 90%. Nos asomamos a nuestras calles, a nuestras plazas y están prácticamente vacías. Y eso no es porque haya un control de carretera cada 500 metros ni un policía en cada puerta, sino por lo que he dicho antes. La gente está muy concienciada y tiene un grado de madurez grandísimo. Las propuestas de sanción que hemos puesto podríamos decir que son prácticamente anecdóticas. El número puede resultar, así visto, puede resultar muy grande el número, pero hay que pensar que muchas de las sanciones son para gente reincidente. Tenemos gente que ha incumplido 53 veces, que eso se apunta como 53 actas. Quiere decirse que eso no es un termómetro que nos pueda medir los incumplimientos. Lo único que nosotros decimos es que apelamos a lo mismo que hemos hecho desde el primer día, al civismo y a la solidaridad entre todos los españoles, que estamos seguros de que va a ser así y que no va a haber ningún tipo de problema. Sobre los escenarios de desescalada, Radio Nacional pregunta, en base a los criterios que establece la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y la Unión Europea para la desescalada, ¿qué comunidades están más cerca de lograrlo y por qué? Telecinco se hace eco de una información divulgada hoy por la cadena SER y pregunta, ¿podría explicar los criterios, doctor, los criterios concretos que se van a tener en cuenta en la desescalada? Puedo explicar algunos aspectos que se han discutido ya y que obviamente forman parte de recomendaciones internacionales, como no puede ser de otra manera. Las recomendaciones internacionales se basan, entre otras cosas, en las experiencias o propuestas de los diferentes países. Para la desescalada hay dos aspectos que se tienen que valorar de forma conjunta, pero que son áreas diferentes de trabajo. Una es
tener las capacidades necesarias para garantizar que si hay un rebrote, si hay un repunte, si hay una nueva onda, vamos a poder responder mejor aún de lo que hemos respondido durante esta primera onda. Eso implica garantizar una serie de capacidades asistenciales, camas hospitalarias de tipo para pacientes agudos infecciosos, camas de UCI mejor preparadas de las que tenemos ahora mismo. Tenemos muchas camas de UCI, pero tengan en cuenta que se ha duplicado de forma muy rápida, se ha multiplicado por 2,5 veces, si no me equivoco, el número de camas de UCI habitualmente disponibles en España de una forma muy rápida. Todo eso hay que aposentarlo y mejorarlo. Quizás no 2,5 veces, pero sí a lo mejor 2 veces. Tenemos que garantizar una serie de sistemas de vigilancia que permitan estar seguros de que vamos siguiendo la evolución de la epidemia correctamente. Tenemos que ver formas de reducir esos retrasos en la notificación. No tenemos que ver, estamos viendo y se está trabajando ya con las comunidades autónomas mecanismos para poder detectar precozmente a partir de casos sospechosos, a partir de pruebas en atención primaria, a partir de muchos mecanismos posibles, y estamos ahora trabajando en identificar los que son mejores, más factibles y que nos van a aportar más información. O sea, todo eso es preparación para esa desescalada. Y luego tenemos los parámetros que pueden permitir o no iniciar esa desescalada. Entre ellos se tienen que valorar varios y tenemos que tener cuidado qué implica uno y qué implica otro, porque las implicaciones tienen un impacto no solo en la salud, muy importante y primer factor a considerar, pero también factores económicos, factores sociales, etc. Obviamente, entre esos factores que tenemos que valorar entran el nivel de transmisión en las comunidades autónomas. No tiene que ser cero para empezar a realizar alguna actividad de alivio o incluso alguna actividad de transición. El nivel de transmisión no tiene por qué ser el mismo nivel en todas las comunidades para iniciar las actividades, porque se tiene que valorar con el número de casos actuales que tenemos. Una comunidad autónoma, 2 comunidades autónomas, creo que esto lo comentamos también ayer, con el mismo nivel de transmisión, es decir, la famosa R, el número de casos que se van produciendo a partir de cada caso primario. Si es el mismo, pero en una todavía tienen un número de casos que no se pueden controlar ni a ellos ni a sus contactos, pues probablemente estará en una situación en la que la valoración para tomar medidas de alivio será menor que una en la que, por población o por la propia evolución que ha sufrido su epidemia, con el mismo número de reproducción, con el mismo número de casos secundarios que produce cada caso, el número bruto de casos es menor y por lo tanto más controlable. Además, tenemos que valorar otros aspectos relacionados con aquellas zonas en las que ya no hay casos en los últimos días. Tenemos que valorar cuánto tiempo ha pasado desde que ha habido los últimos casos y cuánto tiempo ha habido desde la última transmisión. Y esto permitirá valorar diferentes niveles de alivio, diferentes niveles de transición. Todos los detalles sobre las cifras estamos discutiéndolos, estamos valorándolos, se están discutiendo no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, y yo creo que especular ahora mismo con cifras concretas es complicado. Pero sí que es cierto que hay que valorar los dos aspectos, no solo cómo evoluciona la epidemia, sino cómo de preparados estamos en cada una de las zonas para poder responder en caso de que las medidas impliquen un incremento de casos no deseable. La agencia internacional Associated Press le pregunta al general Carlos Pérez, ¿nos puede, por favor, actualizar el estado de los hospitales de campaña en activo? ¿Cuántos siguen en operaciones? ¿Cuántos se han cerrado, aparte del cierre parcial de IFEMA? Si también puede aportar alguna cifra de cuántos pacientes han pasado por ellos. Pues no se lo puedo actualizar porque no conozco los datos. Sabemos que los hospitales de campaña, como he comentado antes, en varios hospitales de campaña de Madrid y en Cataluña estamos empezando a desmantelar, a retirar el material que teníamos allí, pero nuestra labor en estos hospitales de campaña es simplemente de apoyo a las solicitudes que nos llegan. No tengo datos de cuántos pacientes hay ahora mismo en cada uno de ellos. La Vanguardia, doctor Simón, dice si se puede entender con los datos de hoy que la vuelta de miles de trabajadores de servicios no esenciales no ha impactado en el control de la COVID-19. Lo que estamos observando hasta ahora es que no ha tenido un impacto importante. Sí que es cierto que aunque ya empezamos a ver el efecto de esa vuelta a trabajo en los últimos 2 o 3 días, incluso 4, todavía hay un poco de margen que tenemos que darnos para asegurarnos de que eso es así. Pero hasta ahora lo cierto es que no ha tenido un impacto en la transmisión. Sí que obviamente
ha podido suavizar en algún punto concreto la evolución, pero en principio, a nivel global y por comunidad autónoma, no ha tenido un impacto importante en la transmisión y se mantiene más o menos, pequeñas variaciones, a los mismos niveles que durante el periodo del permiso retribuido recuperable. Finalizamos con un par de preguntas relacionadas con test. Doctor, Estrella Digital pregunta si está previsto que la mayoría de la población pueda hacerse la prueba mediante test rápidos y acuda a las farmacias a recogerlos, al igual que las mascarillas, a un precio asequible. Si eso fuera así, ¿cuándo estaría disponible? Y Canal Sur Radio pregunta, en los centros de salud los sanitarios se quejan de que no les están haciendo test, pese a que son el primer escalón de la cadena sanitaria que trata a los enfermos de coronavirus. ¿No se van a hacer estos test en los centros de salud? Bueno, a mí me consta que en muchos se están haciendo, pero de todas formas la realización de este tipo de pruebas depende de las estrategias específicas de cada uno de los territorios. La realización de pruebas masivas a la población o a grupos concretos se están regulando de alguna forma en las diferentes guías y recomendaciones de estrategias de testado o de estrategia de aplicación de pruebas. Se están discutiendo ahora mismo en la ponencia de alertas del Consejo Interterritorial y habrá una propuesta que se discutirá en niveles superiores en breve. Sí que es cierto que hay colectivos en los que puede tener un interés especial y particular, por ejemplo, los sanitarios, el plantear este tipo de estrategias. También es cierto que una persona que no ha tenido nunca síntomas, aunque ha podido tener COVID, las probabilidades no son altas. A nivel poblacional, se plantea y está la discusión, se está teniendo, pero yo creo que plantear estrategias de este tipo en la que toda la población tenga acceso, sobre todo si son personas asintomáticas, no se pueden valorar a la ligera. Yo creo que tenemos ahora en marcha, va a empezar las actividades sobre el terreno muy pronto, un estudio nacional de seroprevalencia que nos dará una idea clara del porcentaje de población que ha sido afectada durante esta gran onda epidémica que hemos sufrido del COVID, y una vez que tengamos esos resultados podríamos plantear la necesidad o no de hacer pruebas masivas a toda la población. No recuerdo ninguna situación de salud en la que se haya hecho esto. Sí que es cierto que en algunas cosas hay screenings cribados que afectan a mucha población, pero una prueba masiva al total de la población yo realmente no recuerdo ahora mismo, salvo las que se hacen en recién nacidos y que obviamente a medida que van creciendo van formando parte del total de la población. Yo creo que lo más prudente para plantear ese tipo de estrategias es esperar el resultado del estudio de seroprevalencia. Pues a punto de llegar a la 1 de la tarde, 1 hora menos en Canarias, concluye esta comparecencia. Gracias, doctor Simón, gracias, secretaria María José Rayo, general Carlos Pérez, comisario principal José Ángel González y general José Manuel Santiago Marín. Gracias a los participantes. Muchas gracias.